Salomón, en tu caso, para mí era lógico que estudiaras en el colegio porque prácticamente vivías al lado. Pero en mi caso siempre he pensado que fue raro porque yo vivía relativamente lejos. Chico, pero es que eso no tiene que ver con la distancia, porque recuerda que Don Bosco nos decía que quien nos lleva de la mano al colegio es María Auxiliadora. Y hoy vamos a tener a alguien que nos demostrará que esa es una gran realidad. Hola a todos, soy Derio Buchela. Les doy la bienvenida a este episodio de Vivencias Salesianas. Espero que sea de su agrado y lo disfruten tanto como nosotros. Por acá Salomón Ruiz, igual espero que lo disfruten y conversaremos hoy. Franklin Eduardo León Rugeles, valenciano, entró al colegio para estudiar séptimo grado en el año escolar 1987-88. Allí cursó séptimo, octavo y noveno, y en el año 1990 ingresó al Seminario Menor Salesiano, mejor conocido como Aspirantado Salesiano, donde concluyó su diversificado en el año 92 en el Liceo San José de los Teques. Fue seminarista salesiano hasta el año 1998, habiendo hecho votos temporales. Es licenciado en Educación, mención Filosofía de la UCAP en 1999. Es especialista en Planificación Educativa de la Universidad Santa María en el año 2003. Magíster en Educación de la Universidad de Carabobo en el año 2010. Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo en el año 2020. Doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes en Chile en el año 2022. Justamente vive en Santiago de Chile desde el año 2016. Se desempeña como académico, siendo coordinador del área de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterre. También da clases en la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Imparte asignaturas referidas a la filosofía, tales como antropología, ética, epistemología y asignaturas referidas a la investigación, principalmente métodos cualitativos de investigación, además de las asesorías de tesis. Ha escrito 6 libros, todos sobre filosofía y educación. Su último libro fue sobre filosofía política, publicado en Madrid por la Universidad de Comillas. Actualmente trabaja en un libro sobre la migración venezolana en Chile a partir del estudio de 3 relatos de vida. Hola Franklin, qué gusto tenerte con nosotros. De verdad que me alegro muchísimo. Me siento orgullosísimo de tener un ahijado como tú y que hoy eh, haya destinado un poco de su tiempo a conversar con nosotros. Un gran abrazo para ti desde acá, desde Córdoba, Franklin. Espero que aquí estamos medio vecinos de países y que lo estés pasando bien, aún con ese frío que estamos soportando. Y bueno, para mí es un gusto ver a mis dos modelos de personas de todo el bachillerato entrevistándome, porque uno siempre, yo creo que todos los que crecimos en el colegio veíamos a Derio y a Salomón como la figura emblemática, la persona que todos queríamos ser y bueno, que ustedes me estén entrevistando, pues para mí es un lujo y Pero bueno, en este caso se da aquello de que el alumno supera al maestro con Sí, creces, ¿no? no, 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 para así nada. es. Bueno, Franklin, empezamos. ¿Cómo fue tu primer contacto con el colegio, con Don Bosco? Bueno, mi primer contacto fue Cosas de Dios. Ahí yo creo que esta historia da para poder entender. Yo siempre he soñado con contar esta historia en el patio del colegio con todos los alumnos reunidos. Ojalá Dios algún día me dé la oportunidad. Pues resulta ser que yo siempre viví cerca del colegio, en La Pastora, a 2 cuadras del colegio, vivíamos en la avenida Anzoátegui.
Y claro, yo no era alumno del colegio, pero a mí siempre me apasionó hasta el día de hoy el deporte. Entonces yo vivía jugando pelota en el colegio, básquet, futbolito, pelotique goma. Entonces, claro, los padres siempre me veían, pero ellos sabían que yo no era alumno. Entonces, una de estas, bueno, cuestiones de la vida, mis padres ahí se están divorciando, mi mamá entra en crisis, depresión. Entonces, como siempre, se era muy cercano al colegio, no sé quién de mi familia le dijo al padre Moisés Consoni, mira, anda a hablar con esta señora, la está pasando mal. Entonces, el padre Moisés fue a mi casa y yo sé que ella entró, él entró, luego mi mamá, largo rato. Y cuando va saliendo, me dice, pero el padre Moisés le dice a mi mamá, pero tú tienes dos hijos varones. Mamá, sí, yo tengo. ¿Y por qué no los llevas al colegio? No, padre, pero si le acabo de contar que me estoy divorciando, no tengo el dinero como para pagar el colegio. Entonces el padre, no, pero no te preocupes, le dijo Moisés, llévalos que yo los beco. Tú llévalos nada más y yo no van a pagar nada. Entonces yo, bueno, no, yo feliz, ¿no? Voy para estudiar para el Don Bosco. Entonces, claro, ahí entro yo a ser alumno y, claro, al año cambian al padre Moisés. Yo realmente ese séptimo grado fue muy difícil para mí porque entre el divorcio de mi padre, bueno, muchas cosas, yo no rendí lo que se esperaba. eh, pues yo realmente empecé a estudiar, digo yo, en cuarto año de bachillerato. Antes no vivía jugando pelota. Ustedes me conocen y saben que eso, me dieron clase y saben que eso era así. Entonces, claro, yo estaba muy inmaduro. Yo entré a séptimo grado como con 11 años. Yo me gradué de bachiller como a los 15. Entonces, claro, no estaba maduro, no, las notas no eran buenas. Viene el padre Eligio Moreto de director y el padre, claro, al ver los números, dice, no, este muchacho no puede estar becado. Entonces me quitan la beca. Entonces ahí cuando entra, bueno, el centro de exalumnos salesiano y entonces a mí me informan, me dice, mira, el colegio te quitó la beca, pero el centro de exalumnos decidió becarte. Yo no, vale. Y sin conocernos, porque, no sé, habían becas ahí del centro de exalumnos. Total que yo, bueno, fui becado octavo y noveno por el centro de exalumnos y por eso seguí en el colegio, porque si no, no hubiese seguido. Entonces, aprovecho la ocasión también para contar eso. Yo sí, siempre compartía mucho con Rafael, con Víctor, en las misas, en el patio. Me acuerdo que había mucha presencia de los exalumnos los sábados y los domingos en el patio del colegio. A lo mejor por ahí me conocían y bueno, por ahí decidieron como continuarme con la beca. Eso. Qué linda historia y de que demuestra, es decir, la providencia, cómo se manifiesta, ¿no? En estas cosas y ese dicho salesiano de que, bueno, ¿quién te llevó al colegio entonces? Sí, no, de María Auxiliadora, bueno, me llevó y me mantuvo, realmente yo, la Virgen Sí. siempre ahí Y, presente. y de todo esto que has vivido, y bueno, después ya nos vas a contar seguro de que tu experiencia salesiana se amplificó a otros ámbitos, pero ¿qué valores tú ves más resaltantes en estas primeras experiencias de contacto con el colegio? Y también, bueno, luego en tu vida, ¿qué valores resaltarías más de esa educación salesiana? Bueno, fíjense que para mí entrar al colegio fue tener un proyecto de vida. Yo creo que yo no tenía proyecto de vida. Yo era un Miguel Magone deambulando por las calles del centro de Valencia jugando pelota, sin vicio, porque siempre fui un muchacho muy sano, pero quizás sin proyecto de vida. Cuando yo entré al colegio, a mí se me plantea un proyecto de vida salesiano, de vivir la alegría, de vivir, hacerse santo en la vida cotidiana, la espiritualidad de lo cotidiano, la alegría, y a mí eso me atrapó al tanto que yo no vengo de una familia religiosa y yo decidí ir al seminario. Yo quedé enamorado de la espiritualidad salesiana y ya en octavo, terminando octavo, le digo a mi mamá, yo me voy a ir para el seminario menor. Mi mamá, no, tú estás loco, tú eres un niño. Bueno, está bien. Mi mamá me paró ese año. Ya cuando terminé noveno, la cosa era imparable. O sea, mamá, yo si usted no me deja ahí, yo me voy, con o sin su permiso. Bueno, está bien, ya, pues, si estás tan decidido, vamos a acompañarte a ver cómo es eso del seminario. Y claro, entonces ahí nosotros en noveno llegó el padre Vega, me acuerdo teníamos un grupo que se llamaba Amigos de Domingo Sabio, y me acuerdo que íbamos al barrio El Calvario a llevar comida, a llevar ropa, teníamos nuestro grupo de oración con el padre Vega,
y el padre Román Chena nos hacía el seguimiento a los que podíamos tener posible vocación y nos escribía cartas a mano todos los meses. Hola Franklin, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Entonces, entre ese acompañamiento espiritual, la vivencia del colegio y los valores que yo destaco es la presencia salesiana en el patio. A mí hubo dos cosas que me llevaron a hacerme salesiano, que quizás son muy superficiales, pero bueno, esas fueron, que es la música y el deporte. Yo, la música del colegio, Salomón ahí cantando con los exalumnos, esa batería, eso, yo no, no, vale, esto una misa, pero muy bonita, me llenaba mucho, ¿no? Los cantos. Después Fernando Santana que nos exigía que gritáramos los cantos porque no le gustaba sino que nos gritara. Y entonces, claro, la música de la misa, el grupo exalumno y el deporte, el ver a los curas siempre en el patio, yo dije, no, vale, estos curas son revolucionarios, estos no son como los curas que yo conozco, estos son alegres, son joviales, son cercanos. Y eso me enamoró del espíritu salesiano y dije, bueno, yo quiero ser como un cura de esto, un padre Vega, un padre Romanchena, un Derio, un Salomón, y se me metió eso en la cabeza, pues yo quería hacer el bien como lo ven ustedes y como lo ven tantos curas, pues. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poco más de cómo fue esa vocación salesiana, cómo la viviste, cómo fue esa ida al seminario menor, que nosotros conocemos como aspirantado salesiano. Este, háblanos un poco de eso y hasta qué momento estuviste como salesiano. Bueno, claro, sí, yo, bueno, por esta experiencia de grupo, de amigo Domingo Sabio, la experiencia en el colegio, para mí también fue muy impactante la figura del padre Vega, porque él fue mi profesor guía de noveno grado y también me daba religión. Entonces, claro, yo primera vez que conocí a un exorcista en mi vida y entonces él nos leía la carta del demonio y qué significaba ser. Entonces, claro, yo lo veía como un hombre muy comprometido con la fe, muy arriesgado. En algunos momentos me tocó presenciar sus actos ahí de exorcismo. Y bueno, pues, teníamos un grupo de oración con él. Bueno, todo esto fue como una bolita de nieve que fue creciendo y yo dije, no, yo quiero ser salesiano. Yo quiero ser salesiano. Estas personas representan para mí un proyecto de vida válido. Y entonces, bueno, entré en contacto con el padre Chena, que era como el seguidor de los que querían entrar al aspirantado. Nos escribíamos cartas. Él venía y nos visitaba. Y había un grupo esa generación del colegio, nos fuimos como 8 para Santa María. Estoy hablando de Javier Herrera, Fabián Padilla, Julio Freita, Emmanuel Viva, Ismael Roa, Rubén, el apellido Rubén se me va, pero nos fuimos como 8 en Cambote, Aguilar, o sea, esa generación dio, no todos del mismo año, pero como de 3 generaciones, 93, 92, 91, esa promoción hubo 8 o 10 personas que nos fuimos a Santa María. Éramos, los del colegio éramos un grupo bastante amplio. Y Y sí, bueno, para recuerdo, y yo, bueno, fructificaron algunas de esas vocaciones hasta llegar, bueno, por supuesto todos como excelentes cristianos, pero algunos fructificaron como sacerdotes, pues, caso de Fabián. sí, bueno, yo con Fabián, además era mi vecino, hicimos la primera comunión juntos, nos conocimos a los 10 años y su familia es muy amiga de la mía, entonces somos como hermanitos de toda la vida. Y claro, otra cosa que me ayudó mucho también a mí fue el hecho de ser monaguillo, ¿no? Y yo cuento todas estas cosas, aunque sean muy banales, y dirá, bueno, pues este tipo sí era superficial, pero es que así empiezan las cosas. Yo me acuerdo que ahí en el santuario había una señora que para los Jueves Santos, ella reunía a 12 niños y el premio por participar en la misa Jueves Santo era una bolsa con dulces y una moneda de 5, un fuerte. Entonces, bueno, yo no era muy religioso, pero me gustaban los dulces y la plata. Pues entonces yo, no, fijo, seguro ahí va a estar todos los Estabas de Jueves Santos. primero. De primero porque me lavaran los pies. Entonces le agarré el gusto de ser monaguillo, empecé siendo monaguillo y eso también fue alimentando mi vocación. Y yo cuento estas cosas para que vean que Dios llama desde las cosas más sencillas de la vida, la música, el deporte, los dulces, la plata, la gente, o sea, Dios no nos llama, bueno, como el Antiguo Testamento apareciéndose en una zarza, sino que los llamados de Dios hoy en día pues son bien concretos y bien particulares.
Sí, Qué entonces, bueno. bueno, claro, ahí hice seminario menor, cuarto y quinto año, en el Liceo San José. Fui a prenoviciado, noviciado, los 3 años de filosofado y un año de tirocinio. Y yo cuando estaba en San Félix, ya ahí sí iba al teologado, bueno, hablé, descubrí que no, que mi vocación era como laico y eso lo descubrí a los 22 años y hablé con el inspector. Me acuerdo que era Bruno y entonces yo tenía la fama de ser muy próspero en los estudios. Entonces me acuerdo que uno me dijo, pero no te vayas, te mando a Roma para que estudies. Y yo no, padre, porque es que yo, si yo voy a Roma, yo cuando venga, bueno, me voy a ir y siento que está fea la congregación. Yo, la decisión está tomada. Entonces, bueno, nada, pues Bruno, que en paz descanse, vio que ya había una decisión tomada y me dijo, bueno, esta siempre será tu casa, seguimos en contacto y siempre ha sido así, siempre, siempre. Qué Qué lindo. bueno. Qué bueno. Bueno, y veo que, como tú lo has dicho, la vocación salesiana y los llamados del Señor vienen, bueno, de innumerables maneras, pero en esta vida como alumnos, luego ya como en la parte del seminario, ¿qué función o cómo ves tú que el patio influye en que el patio salesiano, en que nazca esa, o que crezcan esas vocaciones y ese servicio? Mira, para mí fue fundamental porque como les acabo de contar, mi vocación no se dio en el colegio ni en la parroquia, sino que se dio en un patio. Entonces, fíjate como un patio abierto los sábados y domingos a la comunidad, a un muchacho que no conocía la iglesia, que no venía de una familia religiosa, que estudiaba en una escuela pública, que totalmente ajeno al mundo religioso, pues como esto terminó despertando una vocación religiosa. Bueno, a nosotros siempre nos enseñaron que la espiritualidad salesiana era casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que educa para la vida y patio donde encontrarnos como amigos. Bueno, yo viví con más énfasis la última parte del patio donde encontrarse como amigos. Eh, sin decir con esto que el patio no era escuela y no era parroquia, porque también el patio se convertía en una escuela y en una parroquia. Y bueno, claro, para mí la vivencia del patio fue fundamental. Una de las cosas, bueno, yo he dedicado toda mi vida a la educación y creo que es en los ambientes libres, como decía Don Bosco, donde uno realmente educa, ¿no? Yo viví el sistema preventivo mayormente en el patio. Los 3 pilares de razón, religión y amabilidad los viví ahí, pues. La amabilidad de los salesianos, el razonamiento, porque incluso a veces uno se ponía bravo y se llegaba al salesiano y te inculcaba. Yo me acuerdo una vez que me molesté mucho estando en el San José jugando y el padre Aníbal, yo me iba a ir, el padre Aníbal me agarró y me dice, no te vayas porque te va a molestar más y te va a fastidiar en tu casa. Entonces, fíjate cómo el tener un salesiano ahí al lado era, incluso hasta en los momentos de un adolescente con poco control, te educaba, ¿no? Y porque estaba ahí viendo lo que pasaba. Y bueno, pues yo de verdad viví el sistema preventivo, lo viví en el patio, mayormente en el patio, y creo que es el lugar donde uno puede atraer más jóvenes hacia la fe. De hecho, siendo salesiano, siempre pedía que me mandaran a los centros juveniles. Yo tuve 3 años en el centro juvenil de Boleíta y un año en el centro juvenil de San Félix. Y siempre fue mi obra preferida porque el centro juvenil es ese espacio de libertad, de patio, donde tú puedes conocer al muchacho tal cual es. Don Bosco decía que si querías conocer a alguien tenías que ir a la cancha a verlo jugando, porque ahí afloraba la personalidad de esa persona, valga la redundancia, pues tal cual es. Y efectivamente uno, en la libertad del patio es donde uno, creo yo, puede educar con mayor eficacia. Franklin, después de esos relatos tan emocionantes, tan religiosos, ¿por qué hoy en día tenemos un Franklin académico? Bueno, es una pregunta bien interesante que yo trataré de responder, pero no sé si lo voy a responder porque ya eso es gracia divina y hay mucho elemento sobrenatural ahí. Fíjense que cuando yo estaba en el colegio, pues el séptimo no tanto, pero octavo y noveno me fui para abajo académicamente. Yo reparé materia,
O sea, yo me acuerdo que Nayib me veía y decía, mijo, ¿cómo tú vas a estudiar para cura si los curas estudian mucho y a ti no te gusta estudiar? Y yo le decía a Nayib, no, profe, tenga fe en mí, que yo me voy a acomodar. Entonces, claro, bueno, yo estaba centrado en el deporte cuando me voy al seminario menor. Bueno, claro, yo ahí dije, bueno, ya se acabó la guachafita, el relajo, ahora hay que estudiar en Mm. serio, porque si vamos para el seminario, hay que estudiar, pues. Claro, yo sí, por eso digo, yo empecé a estudiar en cuarto año. Y dentro de esa dinámica del seminario menor, a mí los salesianos me dieron a entender que el deporte y el estudio no eran contradictorios y que podían armonizarse. Entonces, es establecerme un horario, mi dinámica personal de, mira, tú vas a ir en la mañana al liceo, vas a llegar y vas a hacer deporte, te damos tus 2 horas para que juegues lo que tú quieras, pero pues te vas a bañar y te vas a dedicar a estudiar. Entonces, ese tener una hora para todo, el tener un horario, me creó una disciplina que hasta el día de hoy, sin la disciplina que me inculcaron los salesianos, yo no estaría donde estoy ni hubiese estudiado todo lo que he estudiado. O sea, de un muchacho que no le gustaba estudiar, que sus notas eran pésimas y que fue a reparación, a bueno, una persona pues, que hoy en día tiene 5 títulos académicos y 2 doctorados. O sea, ni yo me lo creo. O sea, tú me preguntabas a mí a los 15 años que iba a hacer un doctorado y yo te hubiese dicho que ni siquiera iba a entrar a la universidad a hacer un pregrado, que eso no estaba en mis planes. Sí. Pero bueno, fíjate tú la eficacia de la educación salesiana, el enseñarte de que no te estoy pidiendo que dejes el deporte que tanto te gusta, ni la música, te estoy pidiendo es que abras un espacio y que hay tiempo para todo. Y eso yo lo fui entendiendo con la práctica salesiana.